Escuchen ustedes esta frase. El populismo es el mejor aliado del crimen organizado. No lo dijo con esas palabras, pero el expresidente argentino Mauricio Macri dijo algo similar. Esto ocurrió en el foro ABCEP, que es un foro de corte económico que se organiza desde hace 15 años en Buenos Aires, Argentina. Ahí estuvo también el presidente Felipe Calderón, expresidente Felipe Calderón de México y el expresidente Eduardo Frei de Chile. Pero lo interesante de este foro, a lo mejor ustedes han visto algunos fragmentos, yo me puse a verlo casi completo. Los conceptos que expresa Felipe Calderón me parecen muy claros y me parece muy relevante que la voz de un personaje que tiene tanta influencia a nivel mundial y que representa en buena medida el sentir de muchos mexicanos, sobre todo con lo que tiene que ver con el combate al crimen organizado y la lamentable situación que está viviendo este país en este momento. Habla del crimen del líder de los limoneros, por supuesto, habla del caso del asesinato de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, y ponerlo en el contexto. Les voy a mostrar el video de lo que dicen cada uno. El de Macri es una frase propiamente. Vamos a escuchar esta frase que dice Mauricio Macri, que retumba en toda América Latina. Se empieza de a poquito y el populismo ha sido un aliado monumental del crimen organizado, porque claramente el populismo trabaja con el crimen organizado. Es que el asunto es que si ponen en perspectiva, no veo yo que exista un gobierno populista que sea exitoso en términos de desarrollo. Políticamente lo son, pero en términos de desarrollo nunca en un gobierno populista le ha ido bien a la gente. Y eso molesta muchísimo porque contraviene el discurso del populismo que avanza. En otro fragmento, el presidente Frei dice que en democracias reales en el mundo, solo el 6.6% de las personas que vivimos en este planeta vivimos bajo una democracia. Nosotros ya no, pero 6.6% siguen viviendo en una democracia. Les voy a poner esta intervención del presidente Calderón, que vale mucho la pena, dura un poco más de 10 minutos, pero no tiene desperdicio. De veras, vale la pena que pongamos atención en los conceptos que maneja y cómo Calderón se extrae un poco de toda esta basura que nos lanzan a diario desde las conferencias mañaneras. Qué claridad para expresarse de lo que está pasando. Lo que hace realmente Felipe Calderón es que exhibe a nivel mundial el modelo criminal de Morena. Y eso me parece muy relevante porque en todo el mundo ya lo están viendo. Felipe, hablábamos anoche, ¿no? Que comentabas que hubo 7 muertes de alcaldes en este año en México, ¿puede ser el dato? En mi estado, en Michoacán. Perdón. ¿En tu estado? En los últimos 3 años, 7 alcaldes han sido asesinados, el último el sábado en plaza pública, Día de Muertos, etcétera. Y esta escalada, porque comentabas el año pasado también en este auditorio que México estaba haciendo una reforma judicial, pero en el sentido incorrecto. Es así, porque hablábamos del status quo y del cambio y observabas que el cambio está bien, pero en la medida que sea conducente a corregir y no a destruir. Y entiendo que la justicia en México hoy está más en un proceso de destrucción. Sí, totalmente. Bueno, lo que platicábamos el año pasado se consumó ahí. Los jueces, todos fueron despedidos, desde los jueces de paz hasta los ministros de la Corte. Era el único poder que se oponía o resistía al maximato que está instaurado en México, un maximato que está siendo cada vez más autocrático. Y ahora los jueces han sido sustituidos electos por el pueblo, entre comillas, que son planillas autorizadas por el partido que gobierna, por Morena, puros militantes simpatizantes de Morena, donde hay de todo. Hay gente capaz y la gran mayoría gente sin preparación, algunos corruptos e incluso abogados de narcotraficantes lograron ser jueces. Quizá
de las mayores crisis que al menos una parte de América Latina está viviendo. Yo coincido que va siendo una crisis general. Es la crisis de inseguridad, narcotráfico. Déjame darle otro enfoque. Yo lo llamaría la de la captura del Estado. Es decir, el problema para mí no es la droga en sí misma, no es el consumo, obviamente es una variable fundamental del problema. El problema es que las bandas criminales en América Latina se están apoderando del Estado y están reemplazando o pretendiendo reemplazar funciones del Estado claves, que eran monopólicas. ¿Cuáles son? El monopolio de la fuerza pública, el monopolio de dictar las normas o hacer leyes, a veces el monopolio de la justicia y sobre todo el monopolio del pago de impuestos. Y me explico. ¿Qué es lo que, en mi opinión, está pasando en México, está pasando en muchas partes de América Latina? ¿Por qué de repente se dice aquí nunca había este problema y ahora sí hay? ¿Por qué Chile sí está y Argentina, que están literalmente cerca del cono sur, están en el cono sur? ¿Qué tiene que ver con el narcotráfico hacia Estados Unidos? Mi respuesta es esta. Hubo un cambio de modelo criminal que no hemos analizado con detenimiento. En el siglo XX, el narcotráfico era solo eso, literalmente, tráfico de narcóticos o Estados Unidos o Europa. Cuando nuestras sociedades empiezan a tener un ingreso medio, empiezan a ser sociedades de una clase incipientemente media, con mayor poder adquisitivo, su canasta de consumo, como dice la teoría económica, se incrementa y se diversifica. Y esa canasta de consumo incluye más aparatos, más pantallas de televisión, más refrigeradores, más autos, más teléfonos celulares, pero también esa canasta incluye más consumo de drogas. Nuestras sociedades comienzan a ser también sociedades consumidoras que no eran antes. Entonces los criminales tienen un cambio de modelo de negocio radical. Ya no solo exportan a Estados Unidos, sino que además distribuyen. Y ustedes que son, todos ustedes muy brillantes, muchos empresarios, quizá entenderán mejor que yo, pero es muy distinto un modelo exportador, donde el valor agregado está en el transporte de la mercancía, cómo colocas una tonelada de cocaína entre Colombia y Tucson, Arizona, al nuevo valor de mercado que está en el retailing, en la distribución de droga. En el viejo mercado, la clave es controlar las rutas. En el nuevo mercado, además de las rutas, la clave es controlar el territorio. Hay un cambio de variable hasta de geometría analítica brutal. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo controlar un territorio, que puede ser la línea que está en la orilla de este panel, controlar una línea, una ruta, a controlar todo el territorio donde estamos todos. Y para vender, lo hace cualquier detallista, para vender una taza de café de Starbucks, tú necesitas controlar el punto de venta. Los criminales necesitan controlar el punto de venta y para eso necesitan ahora controlar el territorio. Para controlar el territorio implica que tienen que colocar a su gente a controlar el punto de venta y a dominar, a tratar de capturar el Estado, que por tradición controla el territorio. Por esa razón empiezan a sobornar al policía de la esquina, y luego al comandante de la policía, y luego al alcalde, y luego al gobernador, y luego hasta estados completos. Y no solo eso, son monopólicos y se disputan violentamente con otros grupos ese territorio. Antes no se lo disputaban, ¿por qué? Porque dos paralelas no se cruzan. Entonces, si uno tiene una ruta en el Pacífico y otra en el Golfo, como en México, esos no se pelean. Pero cuando vamos, se disputan Torreón o Acapulco o Quito o Rosario o la ciudad que ustedes me digan para vender en consumo. Eso hace esa lucha tan violenta y tan brutal. Y la clave es, tenemos que fortalecer y llevar los estados a una dimensión mucho mayor a nuestras policías tradicionales que solo portan un garrote y no llevan pistola, ¿no? Necesitamos hacer un estado mucho más capaz, mucho más confiable, mucho más eficaz, fiscales, jueces, policías mucho más eficaces para este nuevo flagelo de América Latina. El problema es con la captura del Estado. Piensen en la sustitución que el criminal hace del Estado. Ahora, hay un profesor de Premio Nobel de Economía, por cierto, de la Escuela Kennedy, mi alma mater, Bob Schelling, que escribió un artículo en 1973. The real business of organized crime is extortion. El verdadero negocio del crimen organizado es la extorsión. Es decir, una vez apoderados del Estado, el crimen organizado lo que hace es cobrar rentas de los ciudadanos. Cuando se apodera parcialmente, lo que dice otro autor, Lubscha, que es solo predatorio, solo alrededor del Estado,
Dominan los negocios ilegales, es decir, la prostitución, el narcotráfico, la migración y otros, la piratería. ¿Por qué razón? Porque la víctima de extorsión en un negocio ilegal no puede pedir la protección del Estado porque está en la ilegalidad. Entonces, el criminal que ya domina esa esquina le pide a la trabajadora sexual, le pide al comerciante ambulante, al migrante, le pide cuota. Ahora, cuando se deja que ese negocio criminal avance y capture al Estado completo, ya no solo las víctimas de un negocio ilegal no pueden pedir la protección del Estado. Nadie la puede pedir porque los criminales son el Estado. Esa es la tragedia que en Michoacán está pasando. Yo lancé efectivamente una ofensiva contra el crimen organizado para expulsar a las organizaciones criminales del Estado. Lo logramos en buena medida a pesar del sabotaje de los gobiernos locales. Cuando yo salí se abandonó esa política, se dejó que los criminales volvieran a crecer, se apoderaron del Estado y el líder de los limoneros que lo extorsionan, el crimen organizado, organizó, pidió la protección del Estado, el gobierno entonces no lo apoyó y lo mataron. 11 años después su hijo hizo lo mismo y hace 15 días lo mataron también. Y el sábado el alcalde. Entonces mi advertencia es esta: la mayor amenaza de nuestros pueblos es el crimen organizado y tenemos que recomponer con una verdadera política de Estado, llevar a otras dimensiones nuestras instituciones de seguridad y justicia que puedan enfrentar este mal y que a la vez nos den paso al desarrollo. ¿Por qué razón? Porque la única variable, la variable determinante del progreso es el Estado de Derecho. Es que la ley se cumpla y se haga cumplir. No son los recursos naturales, perdón por decepcionarlos, con el litio, el cobre, el petróleo. No es eso, ni la religión, ni la posición geográfica. Es rule of law enforcement. Eso es lo que hace prosperar a los países. El profesor Barro, también de Harvard, él dice que la variable que determina el crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial es precisamente el rule of law, marcando una diferencia de 35 puntos del PIB de crecimiento por década, es decir, más o menos 3 por año por cada país. Entonces, entiendo y comparto con el presidente Frey, es un problema gravísimo para América Latina, el más grave de México, el más grave de muchos países, y no estamos teniendo la certeza, la cordura, ni el espíritu de Estado para superarlo. Presidente Calderón, si me permite. Una pregunta para usted. Estas organizaciones criminales cruzan fronteras, ¿no? Se mueven, ¿no? Un Estado las combate, se mueve en otro país. Mientras que las políticas de Estado de los países difícilmente cruzan la frontera de los países, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese reto? ¿Vamos a necesitar, en su opinión, algún tipo de colaboración entre países para enfrentarnos a estas organizaciones transnacionales del crimen? Sí, y nomás en Perú, es la minería ilegal, pero también estuve en Perú recientemente en una conferencia y cuando iba al aeropuerto, el taxista iba alarmado y preocupado porque veníamos oyendo en el noticiero de la radio cómo estaban extorsionando las rutas de transporte, claro, ahí en Lima, ¿no? ¿No es así? Sí. Están pidiendo cuota, ya mataron a tal que se resistió. Eso es lo que yo oí en Lima. En este momento hay un paro de transportistas. Por eso. Por lo único que paran hoy día los peruanos es por la seguridad. Por la extorsión, ¿no? Por la extorsión. Ese es mi punto. Sí. El crimen organizado, su negocio es la renta de la gente que controla. Por eso no hay que dejarlos controlarlo. Y lo que necesitamos hacer es estados fuertes donde domine el Estado, donde la única ley sea la que se impongan los peruanos. Ahora, que se requiere cooperación internacional, no hay ninguna duda. El presidente Uribe y antes probablemente Pastrana, él pidió la colaboración de Estados Unidos y lo tuvo, y eso dio origen al Plan Colombia. Y Uribe honestamente pudo rescatar grandes márgenes de Colombia del crimen organizado y el narcotráfico. Yo acordé con los republicanos, con George Bush, acordé con Obama la iniciativa Mérida y pudimos fortalecer las instituciones mexicanas, incluyendo creando una policía federal completamente nueva con el state of the art en términos de tecnología, avances, y pudimos contener y empezar a recuperar grandes partes del territorio mexicano, lo logramos. Todo eso lo tiraron, todo eso lo desaparecieron, todo eso la locura de Calderón, ¿no? Y vamos para atrás. Y vean lo que está pasando en México ahora, ¿no? Entonces yo creo que sí se requiere la cooperación internacional, pero tú no puedes depender a esperar la cooperación y la comprensión internacional. Tú tienes que tener como Estado la conciencia de que esta es mi prioridad. ¿Y qué hacen ustedes en sus negocios cuando tienen una prioridad? Pues ahí le metes los recursos. Porque la tarea del gobernante no es regalar mochilas escolares, no es regalar desayunos, no es patrocinar equipos de fútbol. La tarea del gobernante, la primera, es dar seguridad.
El Estado moderno nace a partir de que los señores feudales eran incapaces, empiezan a controlar a los bandoleros, a los abigeos, a los violadores, y finalmente se consolidan imperios cada vez más consolidados hasta que aparece el Estado moderno, que es el Estado de las leyes. Y ese Estado, yo creo que en América Latina, en muchos países, es un Estado fallido, que es una manera de decir que Estado desaparecido. Cuidado con Perú. No hay mucho más que agregar a la claridad de... Hay que reconocer que Felipe Calderón es una persona muy inteligente y muy capaz para transmitir ideas muy claras. Me quedan algunas reflexiones breves sobre esto. Cuando habla de cooperación de otros países, a mí me parece que nos han impuesto la idea de que la soberanía no permite que nadie, absolutamente nadie, coopere en materia de seguridad. Miren, yo no lo creo así. Yo creo que especialmente este gobierno lo que ha hecho es utilizar a la soberanía como pretexto para no meterse con el crimen organizado, para defender al crimen organizado, que es su principal socio. No entiendo cómo entonces, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, pudiese liberarse de un gobierno que es propiamente el narcotráfico. El líder del narcotráfico en Venezuela es Nicolás Maduro, y no hay manera de liberarse de él si no hay cooperación internacional y la intervención de otros países. ¿Por qué van a estar condenados si ni siquiera es un gobierno legítimo? A mí me parece que ese nacionalismo ramplón no opera en todo momento. La soberanía tiene que ver con la autodeterminación, y ahí si el pueblo de Venezuela pide ayuda, pues ni modo que se le diga que no. El otro asunto es que me parece que lo que expone el cambio del modelo criminal, como la extorsión, es cuando ya el cáncer del narcotráfico está metido hasta los huesos del sistema político mexicano. Y una reflexión sobre todo a propósito de lo que va a hacer la Suprema Corte con Ricardo Salinas Pliego. Me parece que esa era una de las intenciones, acabar o tratar de acabar con los opositores. Ricardo Salinas Pliego, pues lo van a tratar de meter a la trituradora. Hay que estar muy, muy pendientes de eso, porque es algo similar, lo digo con toda responsabilidad. En términos políticos por supuesto no tienen un paralelismo real, pero lo que le pasó a Carlos Manzo en términos criminales, en términos políticos es lo que el Estado le quiere hacer a Ricardo Salinas. Es un adversario político al que quiere sacar de la jugada. Hay que estar pendiente de eso y por lo pronto hay que seguir construyendo el país que necesitamos. Nada más les comento brevemente que hemos llegado en Somos México a 164 asambleas. Nos faltan únicamente 36 asambleas para lograr el propósito de constituirnos como una nueva fuerza política de cara a la ciudadanía. Lo lograremos, esperamos que a finales de este mes o a principios de noviembre, y haremos un resto más de asambleas, unas 40, 50 más, para que no haya pretexto de que no las alcanzamos. Y tenemos que pensar con toda seriedad, sin mezquindades, sin orgullos, sin pretensiones, que hacia adelante lo que tenemos que construir es un país para todos. Agradezco mucho que estén aquí siempre. Les recuerdo que si quieren cooperar con este canal, aquí abajo están las cuentas con las que pueden cooperar y ayudar a que este canal siga adelante. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho siempre que estén al pendiente de estos temas y nos vemos muy próximamente. Gracias por todo. Cuídense mucho. Bye.